Hoy no toca K-pop, pero estoy segura de que esta historia te va a dejar la piel de gallina. Imagínate que te empieza a escribir un número que no conoces y poco a poco te das cuenta de que sabe demasiado sobre tu vida. Yo soy Ailix y esto es K-Vibes con Ailix, y como dije, hoy el episodio es diferente. Bill City es un pueblo pequeño, de esos donde todo el mundo se conoce y donde los rumores vuelan rápido, y donde en teoría nada grave debería pasar sin que alguien se entere. Lori Licari era una chica más del instituto. Tenía amigas, una relación con su novio Owen y llevaba una vida completamente normal. No había nada especialmente llamativo en su día a día, hasta que su móvil empezó a vibrar con mensajes que no debería haber recibido nunca. El primer mensaje llegó de un número desconocido. No era especialmente agresivo. No insultaba, no amenazaba, era simplemente raro. Hablaba de su relación, insinuaba cosas y dejaba caer dudas. Lori lo leyó y pensó que era una broma pesada, alguien intentando molestarla, pero algo no cuadraba. El mensaje tenía un tono demasiado seguro, demasiado directo, como si quien lo escribiera supiera perfectamente lo que estaba haciendo. Cuando llegó el segundo mensaje, la incomodidad se convirtió en inquietud. El número mencionaba detalles privados, conversaciones que solo habían existido en mensajes, momentos cotidianos que nadie más tenía por qué conocer. Ya no parecía una broma, parecía vigilancia. Y ese fue el momento en que Lorin empezó a sentir que alguien estaba dentro de su vida sin permiso. Los mensajes no eran constantes al principio, llegaban en momentos concretos, casi calculados. Por la noche, cuando estaba sola, cuando tenía tiempo para pensar, y siempre seguían el mismo patrón: sembrar dudas, hacerla desconfiar de su novio, de sus amigas, incluso de sí misma. No decían las cosas de forma directa, las insinuaban, las dejaban flotando, obligándola a completar la historia en su cabeza. Poco después, Owen también empezó a recibir mensajes del mismo número. A él lo atacaban de otra manera, no lo llenaban de dudas, lo llenaban de culpa. Le hacían sentir que estaba fallando, que estaba siendo un mal novio, que no era suficiente. Cada mensaje parecía escrito para tocar un punto concreto, como si alguien conociera exactamente sus inseguridades. A medida que pasaban los días, los mensajes se volvieron más frecuentes. El móvil dejó de ser algo neutro, se convirtió en una fuente constante de ansiedad. Lorin lo miraba incluso cuando no sonaba. Dormía peor, se aislaba más. Empezó a cambiar su forma de hablar, de comportarse y de relacionarse con los demás. Lo más peligroso de todo, empezó a dudar de su propia percepción. Aquí es donde la historia deja de ser drama adolescente y se convierte en algo mucho más serio. Porque no hablamos solo de mensajes crueles, hablamos de manipulación psicológica sostenida, de alguien que no buscaba una reacción puntual, sino un desgaste constante. El ambiente del instituto empezó a enrarecerse. Se sospechaba de compañeras, de amistades, aparecieron nombres como el de Chloe Wilson. Hubo acusaciones, tensiones, miradas incómodas. Nadie sabía quién podía estar detrás del número, y esa incertidumbre hacía que todo el mundo se mirara con desconfianza. Mientras tanto, el número seguía escribiendo, adaptándose a cada nuevo movimiento, como si estuviera siempre un paso por delante. Lorin llegó a un punto en los que los mensajes no solo la hacían llorar, la hacían cuestionarse su lugar en el mundo. Algunos textos cruzaron una línea moral gravísima, empujándola a pensamientos muy oscuros, haciéndole creer que su existencia complicaba la vida de los demás. No eran órdenes, eran insinuaciones constantes. Y eso, psicológicamente, es devastador. Con otras palabras, invitaban literalmente a Lorin de desconectarse de la vida, de que ya no existas más. Eran horribles estos mensajes, los cuales no puedo poner porque son demasiado devastadores. Podéis ir a ver el documental, repito que está súper chulo. Su padre, Sean Licari, veía a su hija apagarse sin entender del todo cómo ayudarla. No había golpes, no había una cara a la que señalar, solo un número y una chica cada vez más rota. La policía entró en escena y con el tiempo la investigación técnica empezó a revelar algo inquietante. Quien los enviaba tenía acceso total a la vida de Lorin, demasiado total, demasiado preciso. En esta historia hay bastantes personajes que serían Lorin, Owen, una prima, una amiga que la acusaban de haber acosado a
una compañera, los padres de todos estos niños, de Owen y Lorin, el director y los policías prácticamente. No hay muchos más personajes. Porque cuando la verdad salió a la luz, no hubo alivio, no hubo silencio. Porque detrás de ese número no había una compañera, ni un desconocido, ni alguien del instituto. Era Kendra Licari, la madre de Lorin, la misma persona que la consolaba, la misma persona que la veía sufrir, la misma persona que sabía exactamente qué palabras podían destruirla. Y ahí es donde todo cambia de significado. Cada mensaje, cada duda, cada noche sin dormir, todo venía del lugar donde Lorin debería haber estado más segura. Esta no es solo una historia de catfish, es una historia de control, de abuso psicológico y de una traición que no tiene marcha atrás. Porque a veces el mayor peligro no viene de internet, sino de alguien que está mucho más cerca de lo que imaginamos. Para que os hagáis una idea, si no queréis ver el documental, Kendra Licari es una mujer que a mí me parece que tiene algún problema mental o algo así, porque se agarraba un montón a la hija, había mentido a su marido, los había dejado literalmente en la miseria por millones de deudas y había perdido los trabajos y no le había dicho nada al marido. Es una historia bastante devastadora porque hay bastantes víctimas, sobre todo Lorin, que los mensajes eran horribles porque os vais a dar cuenta de que la mujer puede ser que esté obsesionada con Owen. Si vierais los mensajes lo entenderíais porque es increíble cómo una madre le puede hacer eso a su hija. Kendra Licari estuvo en la cárcel y salió en 2024 y no podía ver a su hija. Y mandaba a su hija, mandaba a Lorin comentarios no, correos electrónicos en plan, estoy muy enfadada contigo porque ayer no me dijiste te quiero, pero te perdono. Así muy manipuladora hasta el final. Es muy crudo esto. Yo no soy una gran contadora de historias, espero que os haya gustado. Seguidme y dale like. Chao.